¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus días pasan, pero tú no estás realmente en ellos? Te levantas, cumples con lo que tienes que hacer, respondes mensajes, trabajas, resuelves problemas. Desde fuera, todo parece normal, incluso estable, pero por dentro hay algo extraño, un cansancio que no se va, aunque descanses, una sensación silenciosa de estar siempre reaccionando, nunca eligiendo. No es una crisis evidente, no es un colapso, es más sutil que eso. Es como si estuvieras funcionando en piloto automático, repitiendo rutinas, decisiones y conversaciones, mientras una parte de ti observa en silencio, preguntándose cuándo fue la última vez que se sintió realmente presente. Muchas personas viven así durante años, no porque quieran, sino porque se acostumbran. Se acostumbran a postergar lo que incomoda, a normalizar lo que pesa, a decirse más adelante cuando algo dentro pide atención ahora. Y con el tiempo esa desconexión deja de doler y empieza a parecer normal. Pero hay un momento, y quizás estés cerca de él, en el que esa normalidad ya no convence, en el que algo dentro empieza a incomodarse con la repetición, con la sensación de estar ocupado pero vacío, de avanzar pero sin dirección clara, de cumplir expectativas mientras te alejas de ti. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Y si no es que te falta fuerza, motivación o disciplina, sino que estás atrapado en patrones que se repiten sin que los notes? A lo largo de este video vamos a mirar de frente esa repetición silenciosa. No desde la culpa, no desde la exigencia, sino desde la comprensión, porque cuando algo se repite, siempre está intentando decirte algo, y a medida que avancemos, vas a empezar a reconocer conductas, decisiones y mecanismos internos que quizás has normalizado, pero que están sosteniendo esa sensación de vivir en automático. Algunos de ellos son tan comunes que casi todos los repiten. Otros son tan sutiles que pasan desapercibidos durante años. Lo importante no es juzgarte por ellos, lo importante es verlos. Porque lo que no se ve, se repite, y lo que se repite, termina dirigiendo la vida. Pero hay algo más profundo que aún no hemos dicho, algo que conecta todos esos patrones entre sí. Y cuando lo entiendas, muchas piezas van a empezar a encajar. Es ahí donde comienza el verdadero cambio. Hay personas que no paran nunca. Siempre hay algo que hacer, algo que resolver, algo que atender. Cuando no es el trabajo, es el teléfono. Cuando no es el teléfono, es la mente, repasando pendientes, preocupaciones, escenarios que aún no existen. Desde fuera, parecen activas, responsables, incluso admirables. Pero por dentro, muchas veces, lo que hay es una huida silenciosa. Porque estar ocupado puede convertirse en una forma muy eficaz de no escuchar lo que incomoda. Mientras hay ruido, movimiento y tareas, no hay espacio para sentir. No hay pausa para preguntarse si la vida que se está viviendo realmente hace sentido. El cansancio se explica como estrés. El vacío se disfraza de rutina. Y la inquietud interna se tapa con más actividad. Este patrón no nace de la pereza, sino de algo mucho más profundo. Nace del miedo a detenerse, porque cuando el cuerpo se aquieta y la mente baja el volumen, algo aparece, una sensación difícil de nombrar. A veces es tristeza, a veces es frustración, a veces es una pregunta antigua que lleva tiempo esperando respuesta. Muchas personas no soportan ese silencio, entonces llenan cada espacio con estímulos. Revisan el celular sin motivo, aceptan compromisos que no desean, mantienen la agenda llena incluso cuando el cuerpo pide descanso. No porque no sepan decir que no, sino porque decir que sí a todo evita enfrentarse con lo que está pendiente por dentro. Según Carl Jung, cuando una emoción no es reconocida, no desaparece. Se transforma en comportamiento, y uno de los comportamientos más comunes es la hiperocupación. No como productividad consciente, sino como anestesia emocional. El problema es que este patrón tiene un costo alto.
Cuanto más tiempo se vive así, más difícil se vuelve identificar qué es cansancio físico y qué es agotamiento existencial. La persona empieza a sentir que nunca descansa del todo, que siempre está en falta consigo misma, pero no sabe exactamente por qué. Y lo más peligroso es que este patrón se normaliza, se convierte en identidad. Yo soy así. Siempre fui inquieto. No sé estar quieto, pero en el fondo, no es inquietud, es evitación. Es una forma elegante y socialmente aceptada de no mirar hacia adentro. Si este patrón no se interrumpe, 2026 puede convertirse en otro año lleno de actividades, pero vacío de presencia. Otro año en el que muchas cosas se hacen, pero pocas se eligen de verdad. Y esa sensación de vivir en automático se vuelve cada vez más sutil y más profunda. Lo inquietante es que este no es el único patrón que actúa de esta forma. Hay otro aún más común, que se esconde detrás de una frase que casi todos hemos dicho alguna vez. Y es ahí donde la repetición se vuelve todavía más invisible. Hay personas que sienten que están siempre a punto de empezar, a punto de cambiar, a punto de decidir. No es falta de deseo, tampoco es falta de ideas. Al contrario, la mente está llena de planes, de escenarios, de versiones futuras en las que todo finalmente encaja. El problema es que ese futuro siempre está un poco más adelante, cuando haya más claridad. Cuando pase este momento, cuando las cosas se ordenen, cuando llegue la señal correcta, este patrón se disfraza de prudencia, pero en el fondo es parálisis emocional. La persona se convence de que está siendo responsable, cuando en realidad está postergando el encuentro con algo que la incomoda. Porque decidir implica perder opciones. Elegir implica renunciar. Y renunciar duele más de lo que parece. Así, la vida se convierte en una antesala permanente. Se observan oportunidades pasar, se sienten impulsos internos, pero casi siempre se responde con la misma frase silenciosa: todavía no. Y lo curioso es que ese todavía no rara vez tiene una fecha. Es un aplazamiento sin límite. Con el tiempo, este patrón genera una sensación extraña de estancamiento. No porque nada ocurra, sino porque lo esencial nunca empieza. La persona siente que vive preparándose para una vida que no termina de comenzar, y esa espera constante va erosionando la confianza interna. Cada decisión no tomada refuerza la idea de que no es el momento, y cada vez es más difícil reconocer cuándo lo sería. Desde una mirada profunda, Carl Jung observaba que el miedo a decidir no es miedo al error, sino miedo a la transformación. Porque una decisión auténtica no solo cambia circunstancias externas, cambia la relación que uno tiene consigo mismo. Y eso no siempre es cómodo. Este patrón mantiene a la persona en una ilusión de control. Mientras no decide, siente que aún puede sostener todas las posibilidades abiertas. Pero esa ilusión tiene un precio. La vida empieza a sentirse repetitiva, sin avance real, como si algo interno estuviera esperando permiso para existir. Lo más delicado es que este patrón rara vez se vive como problema urgente, no genera crisis inmediatas, no explota, simplemente va consumiendo el tiempo. Y cuando uno se da cuenta, han pasado años esperando el momento adecuado para ser más honesto consigo mismo. Si este patrón no se cuestiona, 2026 puede convertirse en otro año marcado por promesas internas no cumplidas. Otro ciclo en el que la intención fue grande, pero la acción quedó suspendida. Y esa suspensión prolongada termina reforzando la sensación de vivir en automático, como espectador de la propia vida. Pero hay un patrón aún más silencioso, uno que no se manifiesta como espera, sino como adaptación constante. Y es ahí donde muchas personas se pierden sin darse cuenta. Hay personas que aprenden muy temprano a encajar, a leer el ambiente, a percibir lo que se espera de ellas antes incluso de que alguien lo diga en voz alta. Con el tiempo, esa capacidad se convierte en una segunda piel. Saben cuándo callar, cuándo ceder, cuándo suavizar lo que sienten para no incomodar.
y casi siempre lo hacen con buena intención. Al principio, adaptarse parece una virtud. Facilita relaciones, evita conflictos, mantiene la armonía, pero cuando este patrón se vuelve constante, algo empieza a ocurrir por dentro. La persona ya no se pregunta qué quiere, sino qué conviene. Ya no escucha su impulso inicial, sino la reacción posible del otro. Y poco a poco, la vida se va organizando alrededor de expectativas ajenas. Este patrón no se vive como una renuncia consciente, se vive como supervivencia emocional, como una forma de asegurar pertenencia, aceptación, continuidad. El problema es que, con el tiempo, la adaptación deja de ser elección y se vuelve reflejo automático. Uno responde antes de sentir, ajusta antes de desear. Y cuando se da cuenta, ya no sabe con claridad dónde termina el otro y dónde empieza uno mismo. Desde una mirada profunda, Carl Jung señalaba que cuando una parte auténtica del individuo no encuentra espacio para expresarse, no desaparece, se repliega, y ese repliegue prolongado genera una sensación de desconexión interna difícil de explicar, como si algo esencial estuviera siempre en segundo plano. Las personas atrapadas en este patrón suelen sentirse cansadas sin motivo aparente. Experimentan una incomodidad sutil en relaciones que, en teoría, funcionan, y a veces sienten culpa por ese malestar, porque no debería sentirse así. Todo parece estar bien, pero por dentro hay una tensión silenciosa, una sensación de estar viviendo una versión editada de sí mismas. Lo más delicado es que este patrón se refuerza con el reconocimiento externo. Cuanto más se adapta la persona, más es valorada, más confiable parece, más indispensable se vuelve, y eso hace aún más difícil detenerse y preguntarse, ¿qué parte de mí estoy dejando fuera para que esto funcione? Si este patrón no se reconoce, 2026 puede ser otro año en el que se mantengan vínculos estables, rutinas previsibles y una imagen correcta, mientras la voz interna sigue esperando ser escuchada. Y cuando esa voz permanece en silencio demasiado tiempo, la vida empieza a sentirse ajena, como si se estuviera interpretando un papel que ya no encaja. Pero hay un patrón todavía más confuso, uno que no se disfraza de adaptación, sino de tranquilidad, de seguridad. Y es ahí donde muchos creen estar bien, cuando en realidad están detenidos. Hay momentos en los que todo parece estar en orden. No hay grandes conflictos, no hay urgencias evidentes, la vida funciona, y sin embargo, algo no se mueve por dentro. Este patrón es especialmente engañoso porque se presenta como paz, como estabilidad, como haber llegado a un lugar seguro después de mucho esfuerzo. La persona mira su vida y piensa que no tiene derecho a quejarse. Hay rutina, hay previsibilidad, hay una sensación de control, pero en lo profundo, lo que hay no es calma, es inmovilidad. Con el tiempo, la ausencia de conflicto empieza a parecer bienestar, y cualquier impulso de cambio se interpreta como ingratitud o capricho. ¿Para qué mover algo si no está mal? Esa pregunta se vuelve una barrera invisible, no porque la vida esté llena, sino porque no está desafiando nada esencial. Este patrón suele instalarse después de etapas intensas, después de crisis, rupturas o cansancio profundo. La persona promete no volver a sufrir, y sin darse cuenta, confunde evitar el dolor con vivir plenamente. Se protege tanto que deja de arriesgarse. Se cuida tanto que deja de expandirse. Desde una mirada profunda, Carl Jung observaba que el estancamiento no siempre se manifiesta como conflicto, sino como una vida que ya no dialoga con lo que uno está llegando a ser. Y cuando esa desconexión se prolonga, aparece una sensación difícil de explicar, la de estar viviendo en pausa. Las personas atrapadas en este patrón suelen decir que todo está bien, pero lo dicen sin brillo, sin presencia, sin entusiasmo real. Los días pasan sin fricción, pero también sin profundidad, y poco a poco, la vida se vuelve predecible, segura, correcta y silenciosamente vacía. Lo más delicado es que este patrón se defiende a sí mismo.
Cada vez que surge una inquietud interna, la mente responde con argumentos lógicos. No es el momento. Podría ser peor. Ya pasará. Y así, lo que podría ser una señal de crecimiento se apaga antes de tomar forma. Si este patrón no se cuestiona, 2026 puede convertirse en un año cómodo, pero desconectado, un año sin grandes errores, pero también sin decisiones vivas. Y esa comodidad prolongada termina reforzando la sensación de estar viviendo en automático, como si la vida se hubiera detenido en un punto que ya no refleja quién eres ahora. Pero aún hay otro patrón, más sutil todavía. Uno que no se manifiesta como inmovilidad, sino como promesas internas que se repiten y nunca se cumplen. Hay una conversación silenciosa que muchas personas mantienen consigo mismas. No ocurre en voz alta, ocurre por dentro. Después de esto voy a cambiar. El próximo mes será diferente. Cuando pase esta etapa me ocupo de mí. Estas promesas no nacen de la mentira, nacen del cansancio, nacen de una parte sincera que sabe que algo no está bien, pero que no encuentra todavía la fuerza o la claridad para actuar. Entonces promete, y esa promesa alivia. Por un momento, la incomodidad baja, la conciencia se tranquiliza, parece que algo ya se hizo, aunque nada haya cambiado. Este patrón es especialmente peligroso porque crea la ilusión de movimiento sin movimiento real. La persona siente que está en proceso, cuando en realidad está girando en círculos internos. Cada promesa futura funciona como un sedante emocional. Calma la urgencia del presente, pero no transforma nada. Con el tiempo, estas promesas acumuladas empiezan a pesar, no porque no se hayan cumplido, sino porque dejan una marca silenciosa, la erosión de la confianza interna. Algo dentro empieza a desconfiar de la propia palabra. Se instala una sensación difusa de autoabandono, no dramática, sutil, como si uno se estuviera fallando poco a poco. Desde una mirada profunda, Carl Jung observaba que cuando la conciencia reconoce una verdad pero no actúa en coherencia con ella, se produce una división interna. Y esa división no grita, susurra, se manifiesta como cansancio, como desánimo, como una sensación de estar siempre empezando de nuevo. Muchas personas atrapadas en este patrón se sienten duras consigo mismas sin entender por qué. Se juzgan por no avanzar, por no sostener cambios, por saber y no hacer. Pero el problema no es falta de voluntad, es que la promesa se volvió un sustituto de la acción. Y mientras la promesa siga ocupando ese lugar, el cambio real queda pospuesto. Lo más delicado es que este patrón suele pasar desapercibido porque parece inofensivo. Nadie más lo ve. Solo ocurre en el diálogo interno, pero es justamente ahí donde va moldeando la relación que uno tiene consigo mismo. Cada promesa no cumplida refuerza la idea de que, más adelante, es un lugar seguro, aunque nunca llegue. Si este patrón no se reconoce, 2026 puede convertirse en otro año lleno de buenas intenciones y pocos actos coherentes. Otro ciclo en el que la vida parece avanzar por fuera, mientras por dentro se repite la misma conversación, y esa repetición termina profundizando la sensación de vivir en automático, desconectado de la propia verdad. Pero hay un patrón aún más profundo, uno que no tiene que ver con promesas ni con espera, sino con la forma en que se responde a la vida. Y es ahí donde la sensación de no elegir se vuelve casi invisible. Hay personas que sienten que siempre están respondiendo a mensajes, respondiendo a demandas, respondiendo a situaciones que no planearon. No es que no tengan voluntad, es que rara vez se detienen a elegir. La vida parece venir hacia ellas con velocidad, y lo único que pueden hacer es adaptarse al ritmo, resolver lo que aparece, apagar incendios pequeños, cumplir con lo urgente, y así, día tras día, la existencia se convierte en una secuencia de reacciones. Este patrón no se vive como una decisión consciente, se vive como necesidad, como no hay otra opción. La persona siente que si no responde, algo se cae. Si no está disponible, algo falla.
Y poco a poco su tiempo, su energía y su atención dejan de pertenecerle. Todo se organiza alrededor de lo que ocurre afuera. Con el tiempo, reaccionar se vuelve una forma de identidad. Yo soy así, siempre estoy ocupado. No puedo parar, pero detrás de esa narrativa hay una sensación silenciosa de pérdida de dirección. La persona ya no recuerda cuándo fue la última vez que eligió algo sin presión, sin urgencia, sin miedo a las consecuencias. Desde una mirada profunda, Carl Jung observaba que cuando el individuo vive exclusivamente en respuesta al entorno, su centro interno se debilita, no porque desaparezca, sino porque deja de ser escuchado. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a sentirse ajena, como si uno estuviera cumpliendo un guión que no escribió. Este patrón tiene un efecto acumulativo. No se nota de inmediato, pero con el tiempo, la persona empieza a sentirse desconectada de sus propias decisiones. Experimenta una especie de cansancio que no se explica solo por la cantidad de cosas que hace, sino por la falta de elección consciente en ellas. Todo parece necesario, todo parece urgente, pero casi nada es verdaderamente elegido. Lo más delicado es que reaccionar da la ilusión de estar vivo. Hay movimiento, hay estímulo, hay acción constante, pero ese movimiento no siempre conduce a un lugar con sentido. Y cuando la persona se detiene por un instante, aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿O solo es lo que estoy resolviendo? Si este patrón no se interrumpe, 2026 puede convertirse en otro año de respuestas automáticas. Otro ciclo en el que se resolvieron muchas cosas, pero se eligieron pocas. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que marca la frontera entre vivir con presencia y vivir en automático. Pero aún queda un patrón más profundo, uno que suele pasar desapercibido porque se disfraza de exigencia personal, y es ahí donde muchas personas se juzgan, cuando en realidad no se están comprendiendo. Hay personas que se exigen constantemente, se dicen que deberían ser más firmes, más disciplinadas, más constantes. Cuando algo no cambia, la conclusión es casi siempre la misma: me falta fuerza, no soy suficiente, no lo hago porque no quiero lo suficiente. Y así, la presión interna aumenta, mientras la comprensión disminuye. Este patrón es uno de los más dolorosos porque dirige la mirada hacia el lugar equivocado. La persona cree que el problema es debilidad personal, cuando en realidad lo que falta no es fuerza, sino conciencia. No es que no pueda cambiar, es que no está viendo con claridad qué es lo que la está moviendo desde atrás. Con el tiempo, esta exigencia se vuelve una voz constante, una voz que empuja, que compara, que señala todo lo que aún no se logró. Y aunque parezca motivadora, en el fondo va desgastando la relación con uno mismo, porque cada intento fallido se convierte en prueba de incapacidad, en lugar de una señal de que algo más profundo está operando. Desde una mirada profunda, Carl Jung observaba que cuando una persona lucha contra sí misma sin entender el origen de su repetición, solo refuerza el conflicto interno. La energía se va en pelear, no en comprender. Y sin comprensión, no hay transformación real, solo esfuerzo agotador. Este patrón hace que la persona se sienta cansada incluso antes de empezar. Cada nuevo año, cada nuevo propósito, cada nuevo intento viene acompañado de una carga invisible, la historia de no haber podido antes. Y esa historia pesa, condiciona, limita, no porque sea verdadera, sino porque se repite sin ser cuestionada. Lo más delicado es que este patrón suele estar bien visto socialmente. La autoexigencia se confunde con responsabilidad. La dureza interna se confunde con carácter, pero por dentro, lo que se instala es una desconexión sutil. La persona deja de escucharse y empieza a empujarse. Y cuando uno se empuja demasiado tiempo, termina viviendo en resistencia constante. Si este patrón no se reconoce, 2026 puede convertirse en otro año de lucha interna. Otro ciclo de propósitos hechos desde la presión y abandonados desde el cansancio. Y esa dinámica termina reforzando la sensación de vivir en automático,
como si la vida fuera una batalla constante consigo mismo. Pero hay algo que aún no hemos unido del todo. Todos estos patrones parecen distintos, pero comparten una raíz común, un punto invisible desde el cual se sostienen. Y comprender ese punto cambia por completo la forma en que miras tu propia repetición. Si miras con atención, vas a notar algo en común en todo lo que hemos visto hasta ahora. No importa si el patrón es estar siempre ocupado, esperar el momento perfecto, adaptarse en exceso, quedarse inmóvil, prometer cambios, reaccionar a la vida o exigirse sin descanso. Todos funcionan de la misma manera. Actúan antes de que te des cuenta. Ese es el hilo invisible. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Estos patrones no nacen en el presente, se forman lentamente a lo largo de la vida, como respuestas a situaciones que en su momento fueron necesarias. En algún punto, ayudaron a protegerte, a encajar, a sobrevivir emocionalmente. El problema es que lo que fue útil una vez puede volverse limitante cuando ya no se revisa. Cuando un patrón no se cuestiona, se vuelve automático. Y cuando algo es automático, deja de pasar por la elección consciente. Por eso la sensación de repetición es tan fuerte. No porque estés fallando, sino porque estás repitiendo sin ver. Aquí ocurre algo importante. Muchas personas creen que cambiar significa hacer algo diferente. Pero la verdadera transformación comienza antes de la acción. Comienza en el momento en que algo se vuelve visible. En el instante en que reconoces que hay una fuerza interna guiando tus decisiones sin que la consultes. Desde una mirada profunda, Carl Jung afirmaba que mientras no se hace consciente aquello que nos dirige, seguimos viviendo como si no tuviéramos elección. Y esa falta de elección no se siente como esclavitud evidente, se siente como rutina, como normalidad, como así soy. El hilo que une todos estos patrones es precisamente esa normalización. La persona se acostumbra a funcionar de cierta forma y deja de preguntarse por qué. Y cuando deja de preguntar, deja de abrir espacio para algo nuevo. No porque no lo merezca, sino porque no lo imagina posible. Este es el punto donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. No están mal, no están rotas. Simplemente están viviendo desde un lugar antiguo que ya no se corresponde con quien son ahora. Y esa desalineación genera cansancio, confusión y una sensación persistente de estar viviendo a medias. Pero cuando ese hilo invisible se reconoce, algo cambia. No de golpe, no de forma espectacular, cambia la relación con uno mismo. Aparece una pausa, un espacio entre el impulso y la respuesta. Y en ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, hay posibilidad de elección. Este es el verdadero umbral, no el cambio externo, sino el momento en que dejas de identificarte completamente con lo que se repite. Y cuando eso ocurre, los patrones pierden fuerza. No porque luches contra ellos, sino porque ya no actúan en la oscuridad. Y ahora surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué haces con esa conciencia? La respuesta no es inmediata, pero es exactamente ahí donde comienza el cierre de este ciclo. Y es sobre eso que necesitamos hablar ahora. Llegados a este punto, algo ya no es igual. No porque todo esté resuelto, sino porque algo fue visto. A veces, eso es lo único que realmente cambia una vida. No una decisión drástica, no una promesa nueva, no una meta ambiciosa, sino un instante de lucidez. El momento en que dejas de pensar que el problema está afuera o en tu falta de fuerza, y empiezas a reconocer el lugar desde el cual vienes repitiendo. La mayoría de los años se parecen entre sí no porque no pase nada, sino porque se viven desde el mismo punto interno. Cambian las circunstancias, los escenarios, las personas. Pero si el lugar desde donde eliges permanece intacto, la sensación profunda también se repite. Y entonces el tiempo avanza, pero algo esencial se queda atrás. 2026 no es especial por el número, es especial porque puede ser un umbral, no un comienzo forzado, no una reinvención teatral,
sino un año vivido con un poco más de presencia, con un poco más de honestidad interna, con la capacidad de detenerte antes de reaccionar, de escucharte antes de adaptarte, de sentir antes de llenarte de ruido. Tal vez no cambies todo, tal vez no rompas todos los patrones de una vez, y eso está bien. La verdadera diferencia no está en hacerlo perfecto, sino en hacerlo consciente, porque cuando algo se vuelve consciente, deja de gobernar en silencio, y aunque siga apareciendo, ya no dirige la vida desde las sombras. Se vuelve un maestro, una señal, un recordatorio. Muchos creen que vivir en automático es no pensar, pero en realidad es no sentir. Sentir el cansancio real, sentir el límite, sentir la incomodidad que pide movimiento, sentir la verdad que no grita pero insiste. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, no lo conviertas en una idea más. Déjalo asentarse. Observa cómo actúas mañana, cómo decides, cómo te hablas. Porque es en esos gestos pequeños, casi invisibles, donde se empieza a escribir un año diferente. Y quizás descubras que no necesitas cambiar de vida. Solo necesitas habitarla de verdad. Respira. Observa lo que se mueve ahora dentro de ti. Porque es en ese instante, cuando dejas de correr y te quedas presente, que el silencio deja de ser vacío y empieza a convertirse en luz.